Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. Me duermo por las esquinas. Me caigo de la risa. Por las noches, alucino. No son frases para post de Instagram o para memes. Es el día a día de entre 10.000 y 24.000 personas en España que sufren narcolepsia, una enfermedad neurológica rara que se caracteriza por ataques de sueño incontrolables y profundos en cualquier momento y en cualquier lugar, y que impiden a estas personas hacer cosas de la vida normal, como estudiar, trabajar o conducir. Y es que solamente el 15% de las personas que sufren esta enfermedad rara y crónica, para la que no existe una cura, son diagnosticadas adecuadamente y pueden recibir un tratamiento. El resto no saben qué enfermedad tienen y sufren sus síntomas sin acceso a ninguna solución. El día 22 de septiembre es el Día Mundial de la Narcolepsia. Y desde este podcast, en el que tanto hablamos de salud, bienestar y descanso, queremos ayudar a dar visibilidad a esta enfermedad. Este episodio ha sido realizado en colaboración con Bioproject, un laboratorio especializado en el desarrollo de fármacos precursores de nuevos grupos terapéuticos y, como puedes adivinar, tiene un firme compromiso con la investigación de posibles tratamientos para enfermedades relacionadas con trastornos del sueño. Aunque tú no sufras narcolepsia, te recomiendo que escuches con atención esta entrevista con la doctora Elena Ameyugo, neurofisióloga clínica especializada en medicina del sueño. Puede que haya alguien de tu entorno familiar, social o laboral que sufre narcolepsia y no lo sepa. Con el diagnóstico y el tratamiento adecuados, pueden mejorar mucho su calidad de vida y su bienestar. Para saber más sobre esta enfermedad y sobre los proyectos de Bioproject, te invito a que visites la página web narcolepsia-lararadelsueno.es o que vayas a su cuenta de Instagram @narcolepsia_lararadelsueño. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por compartir tu conocimiento y tu experiencia con los escuchantes de este podcast. Pues muchas gracias a vosotros, Hanna. Un placer charlar contigo hoy. Sobre todo, qué interesante, ¿no? Un podcast sobre el sueño y sobre todo una enfermedad tan concreta y tan poco conocida, tan rara. Así que vamos a ello. Y lo que vamos a ayudar hoy, que esto también es importante. Efectivamente. En la introducción yo he propuesto una definición muy simple de lo que es la narcolepsia, ¿no? Ataques de sueño incontrolados y profundos. Pero me gustaría comenzar, que creo que es la pregunta que sí o sí tiene que ir en primer lugar, explicando exactamente qué es la narcolepsia. Bien, pues la narcolepsia es una enfermedad neurológica crónica, ¿de acuerdo? El síntoma más característico es el que todos conocemos, que es la somnolencia diurna excesiva, pero no es el único. Hay otra serie de signos, de síntomas, que se conocen como alteraciones del sueño REM, ¿de acuerdo? Y se va a producir por una alteración en la transmisión de las hipocretinas del cerebro. ¿Y esto qué significa? Que suena muy rimbombante. En nuestro cerebro tenemos un núcleo que se llama el hipotálamo, ¿de acuerdo? Dentro del hipotálamo hay unos grupos neuronales en concreto que van a producir una sustancia, una molécula que se llama hipocretina. Es una proteína, un péptido, un neuropéptido. Bien, pues esta hipocretina juega un papel fundamental a la hora de regular el ciclo de estar dormido y estar despierto, o sea, la vigilia y el sueño. Lo que hace es estabilizar la vigilia. Y esto hay que entenderlo comprendiendo que el sueño es como un mecanismo de balancín. Me refiero, cuando uno está despierto, hay unos núcleos cerebrales que están activos, ¿de acuerdo?, que están encendidos y otros que están apagados. Y cuando dormimos ocurre lo contrario. Los que estaban encendidos se apagan y los que estaban apagados se encienden. Pero es un balancín, es algo inestable, ¿de acuerdo? Cualquier pequeño estímulo externo, cualquier ventaja de un lado u otro va a hacer que se provoque un cambio brusco. Y las hipocretinas lo que van a hacer es estabilizar este balancín, estabilizarlo hacia el estar despiertos. ¿Qué ocurre? Los pacientes con narcolepsia no tienen hipocretinas o tienen unos niveles extremadamente bajos porque se destruyen las neuronas que producen esta molécula.
¿Y por qué se destruyen? Pues es un mecanismo que se cree, que hay mucha evidencia, que se cree que es inmunológico, autoinmune. Es decir, nuestro organismo, nuestro cuerpo, reconoce como raro, como extraño, como ajeno esas neuronas que producen hipocretina y las atacan, las destruyen, ¿de acuerdo? No van a tener hipocretina si este balancín de sueño y vigilia va a estar totalmente inestable, cambiando entre un estado y otro sin poder controlarlo. Y, Elena, ¿cómo es un episodio? Claro, los que no tenemos narcolepsia, afortunadamente no sufrimos esta enfermedad, yo es que no me puedo imaginar cómo es un episodio, cómo te cuentan los pacientes que son estos ataques de sueño. O sea, te caes desplomado de sueño o te da tiempo a sentarte, a apoyar la cabeza y echar una cabezadita. ¿Qué se siente? Y también cada cuánto pasa esto. ¿Tienen alguna forma de saber, algún indicador de saber que esto va a pasar o es pum, de repente? Pues casi siempre es pum. De repente, los pacientes lo describen como una losa que les cae encima. Es un acceso, un ataque, un lapso, una situación muy repentina, muy brusca, muy inesperada de un sueño irresistible, pero irresistible, irremediable. Tienen que dormir. ¿Pueden sentarse y dormir unos segunditos antes de que empiece el episodio de sueño? Pues normalmente sí, ¿no? Pero es una sensación tan rápida de esa somnolencia tan incoercible que es que irremediablemente no pueden luchar contra ello. Se quedan dormidos. Pero claro, es que puede ser en cualquier situación, situaciones monótonas, yo qué sé, estoy viendo la televisión después de comer, que no pasa nada, o puede ser mientras estoy comiendo, por ejemplo, o mientras estoy conduciendo, por ejemplo, con el riesgo que eso supone. Hay pacientes que le puede suceder 7 veces en un mismo día y hay pacientes que le ocurre 2 veces a la semana, por ejemplo, eso no hay una frecuencia establecida. ¿Y cuánto duran estos episodios? Estamos hablando de minutos, segundos. ¿Una siesta de 2 horas? ¿Cuánto duran? Son breves, generalmente son muy breves, pueden ser tan solo unos segunditos o unos pocos minutos, el paciente enseguida se recupera y es muy característico que es un sueño muy reparador, aunque sean unos segundos, el paciente lo percibe como que ha dormido a gustísimo, ¿de acuerdo? O sea, le dura un tiempo el paliar esa somnolencia con esos segunditos sin más de sueño. Y esto, pregunta por curiosidad, ¿habéis podido ver con algún tipo de prueba médica si entran en alguna fase concreta del sueño en estos episodios? ¿Es un sueño súper ligero o, como dices, que al despertar tienen esa sensación de que ha sido un sueño reparador? Pues suele ser, no lo hemos cuantificado como tal, pero suele ser sueño REM. Es una de las manifestaciones de esa disociación del sueño REM. Por eso es un sueño tan repentino, tan brusco, tan incontrolable. Hemos mencionado 2 síntomas, ¿no? Como los más evidentes, los ataques de sueño y, es uno, ataques de sueño y somnolencia diurna, que son pues eso, los síntomas más evidentes, pero hay otros síntomas que vosotros también tenéis que considerar a la hora de diagnosticar esta patología, porque ya sabemos, y la gente que escucha este podcast lo sabe, que el sueño es un proceso tan tremendamente complejo que con un único síntoma no se puede decir es esta patología. Entonces, ¿cuáles son esos otros síntomas evidentes que vosotros consideráis para poder diagnosticar la enfermedad? Pues muy claramente las cataplegias, ¿vale? Una cataplegia es un episodio brusco, súbito, repentino, breve, de pérdida de tono muscular, es decir, de relajación muscular incontrolable, ¿de acuerdo? El paciente, ante una emoción intensa, por ejemplo la risa, pierde el tono muscular, pierde el control de su musculatura, que puede ser de manera generalizada, provocándole una caída al suelo, o puede ser parcial, por ejemplo, afectando la musculatura de la cara, la musculatura cervical, a un brazo, ¿de acuerdo? Y es muy característico que se desarrolla, se desencadena con una emoción fuerte, por ejemplo, normalmente con un ataque de risa, aunque también con un ataque de pánico, con un episodio de llanto. Luego también tenemos las parálisis de sueño y las alucinaciones, ¿de acuerdo? Una parálisis de sueño ocurre cuando me estoy despertando, en la transición del sueño a la vigilia, cuando estoy saliendo del sueño, y lo que nota el paciente es que está despierto, es consciente de ello, pero no se puede mover. No puede mover los brazos, las piernas, el tronco, no puede abrir los ojos, no puede realizar inspiraciones profundas, ¿de acuerdo? Y que muchas veces acompaña de alucinaciones. Son ensoñaciones muy reales, ¿no? El paciente está despierto, sabe que es consciente de ello, pero ve, siente, escucha cosas irreales. Claro, estos 2 síntomas a la vez realmente son muy breves, duran unos pocos minutos mientras me estoy despertando, pero el paciente se le hace eterno y es algo terrorífico. Y por último, también la fragmentación del sueño. Es decir, son pacientes que no duermen bien. El paciente con narcolepsia no duerme más que un paciente sano. Solo que lo que le ocurre es que el ciclo de vigilia y sueño, las horas de sueño que tienen, están mal repartidas a lo largo de 24 horas.
¿Y se tienen que dar todos estos síntomas a la vez para hablar de narcolepsia o se pueden dar unos sí, otros no? Efectivamente, hay unos que sí, otros que no. Por ejemplo, sí que es cierto que la clasificación internacional de trastornos del sueño, que es la que establece los criterios diagnósticos, establece que la somnolencia sí que tiene que estar presente, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, las cataplegias, depende. Está la narcolepsia tipo 1, que sí que tiene cataplegias, pero la narcolepsia tipo 2 no tiene cataplegias. En cuanto a las parálisis de sueño y las alucinaciones, pues casi el 80% de los pacientes lo sufren, hay algunos que no, y de hecho en la población general puede haber parálisis de sueño, puede haber alucinaciones sin que vayan a desarrollar narcolepsia nunca, un 3 a un 5% más o menos. La fragmentación del sueño por la noche, el no poder mantener bien el sueño, tampoco es única exclusivamente del paciente con narcolepsia, ni muchísimo menos, pero sí que lo sufre un porcentaje muy elevado, casi el 80% de ellos. Y ahora voy con la pregunta del millón, que ya imagino que no es una respuesta fácil a partir de la explicación que nos has dado y teniendo en cuenta que es una enfermedad rara. Y es, ¿qué causa esta patología? Ya nos has explicado ese mecanismo, pero claro, ¿sabemos qué causa esta patología? Y sobre todo, ¿se nace con ello? ¿Puede aparecer en cualquier momento? Bien, pues no se nace con ello, ¿de acuerdo? Y puede aparecer en cualquier momento de nuestra vida, pero ahora os explico que hay 2 edades que son muy características. Lo que le pasa al paciente es que tiene lo que se llama una susceptibilidad genética, es decir, que en su composición genética, que es lo que se llama el genoma, tiene un conjunto de genes específicos que lo hace predisponente a sufrir esta enfermedad. Esto es necesario, pero no es suficiente, ¿de acuerdo? Este grupo de genes, que se llama el haplotipo, lo tiene positivo para esta enfermedad hasta un 15% de la población en Madrid. Por ejemplo, y eso no quiere decir en ningún momento que vayan a desarrollar narcolepsia. Ese paciente susceptible genéticamente a sufrir esta enfermedad tiene que exponerse a un agente externo, a un factor ambiental, a una situación que vaya a desencadenar esa respuesta inmune, ese ataque a esas neuronas. ¿Y cuál es este agente externo? Pues bueno, puede ser, por ejemplo, una infección de las vías respiratorias. Esto es muy típico. Puede ser ciertos tipos de vacunaciones. Pueden ser situaciones vitales muy estresantes. Por ejemplo, en China, en el 2009-2010 hubo una pandemia del virus de la gripe porcina y meses después hubo un pico de incidencia en la narcolepsia y se pensó pues, que era por culpa de esta infección. Pero como digo, también pueden ser situaciones vitales muy estresantes, como por ejemplo el fallecimiento de un familiar, ¿de acuerdo? Y no es hereditaria. Esto es importante saberlo, no es hereditaria. De hecho, el riesgo de tener la enfermedad, si un familiar de primer grado lo tiene, es muy bajito, del 1 al 2%. O sea, familias con varios miembros afectos de esta enfermedad son casi inexistentes, extremadamente raras. O sea, que si entiendo bien, es una enfermedad que, digamos, está ahí latente en muchos pacientes y que si hay un gatillo, alguno de estos detonantes que nos has explicado, puede que se manifieste o no, pero que hay muchos casos en los que la enfermedad está latente, no es minoritaria. O sea, dentro de que no es una enfermedad con una epidemiología muy amplia, puede estar ahí que nunca se desarrolle o se manifieste. Efectivamente, sí que es cierto que hay algunos cabos sueltos que no conocemos. No conocemos la causa exacta de por qué se produce la narcolepsia, pero hay que esperar, el paciente no va a nacer con ella, van a hacer eso, con ese conjunto de genes que ya lo va a hacer más susceptible, pero hay que esperar a esa situación que vaya a desarrollar esa respuesta inmune, que vaya a iniciar esa destrucción de las células, mantenerlo en el tiempo y cuando se destruya una cantidad de células suficientes, pues es cuando se va a manifestar esta enfermedad. Y atendiendo a todos los datos que nos has dado hasta ahora, y también teniendo en cuenta el infradiagnóstico que hay de la enfermedad, ¿es posible dibujar como un paciente tipo de narcolepsia por sexo, por edades, por situación sociocultural, por personalidad incluso? Porque si el tema emocional es tan importante, pues no sé si hay personas que tengan cierto tipo de personalidad pueden tener más propensión a la enfermedad. ¿Podemos dibujar un paciente tipo o no es tan fácil? Pues no es tan fácil, la verdad. No hay un paciente tipo que tenga una personalidad en concreto que sea característico que va a desarrollar narcolepsia y la prevalencia en hombres y en mujeres es muy parecida. En cuanto a edades, hay como 2 picos, de acuerdo, de diagnóstico, que es a los 15 años y a los 35 años. La explicación es sencilla y no se conoce muy bien por qué. A los 15 años coincide con la pubertad, ¿no? Y hemos dicho que situaciones estresantes vitales pueden ser el gatillo para desarrollar esta enfermedad. Sabemos que la adolescencia es una época de cambios psicológicos, psicosociales muy importantes. Y a los 35 años, ¿por qué? Pues no se sabe, realmente no se sabe. Se cree que es una característica más intrínseca de la enfermedad, que tenga que ver más con factores genéticos,
Pero lo que es un perfil de personalidad no va a determinar que se vaya a desarrollar o no la narcolepsia. Sí que es cierto que el paciente con narcolepsia, cuando todavía no sabe que la tiene algunos rasgos característicos, porque son pacientes más tímidos, más introvertidos, que tienen conductas de evitación, ¿no? Para evitar el desarrollar algunos síntomas como la cataplegia. Son pacientes que pueden ser un poco más controladores, porque claro, están sometidos a distintas situaciones de su día a día, como el que aparezca un ataque de sueño que no pueden controlar. Pero no hay un perfil típico de este paciente va a desarrollar narcolepsia. Pero sí que puede ser, por ejemplo, mi primo Juan, que es un pieza, que es el que está dormido siempre. ¿Dónde está Juan? Pues está durmiendo, como siempre, ¿de acuerdo? Pues a lo mejor no es que sea un vago, a lo mejor es que le está pasando algo, que tiene una enfermedad. Hemos hablado de la sintomatología, pero me gustaría que nos centráramos en población infantil, en los niños, porque creo que en estos casos, así lo he leído al documentarme para la entrevista, presentan algunos síntomas algo diferentes a los de los adultos y que además, en su caso, todavía más afecta a su calidad de vida. Por esto también que nos decías del primo Juan, porque no se acaba de entender qué les pasa. Ellos tampoco son personas adultas que puedan manifestar lo que les está pasando y esta sintomatología en concreto se puede confundir y pensar que, bueno, que es más que se están riendo de ti más que tengan una enfermedad. Pues sí, efectivamente los niños, las manifestaciones se llaman que son atípicas, no son la somnolencia clásica que tiene el adulto. En primer lugar, el niño que tiene narcolepsia, lo que le va a pedir a los padres es acostarse antes, levantarse más tarde, o sea, ampliar sus horas de sueño durante el día e incluso recuperar la siesta. Un niño de 5 o 6 años que ya no duerme la siesta, el pedir que necesita esa siesta porque es que no llega al final del día. Y a pesar de dormir más, no va a servir para nada. Van a seguir con una inercia de sueño, una necesidad de dormir irresistible. ¿Y esto qué pasa? Pues efectivamente se va a manifestar en su día a día porque van a ser los vagos de la clase, van a ser los que se quedan dormidos mientras el profesor está dando la clase o en un examen, ¿de acuerdo? Van a sacar malas notas, no van a poder estudiar y no saben efectivamente lo que les pasa, no saben manifestar, oye, mira, es que me está pasando esto, tengo sueño, tengo somnolencia, tengo un ataque de sueño y lo que van a intentar es autoestimularse. Y como se van a intentar autoestimular, van a desarrollar conductas de hiperactividad, de irritabilidad, de inquietud. O sea que además de ser los vagos de la clase que no estudian y que sacan malas notas, van a tener mala conducta, mal comportamiento. Y, por ejemplo, en las relaciones con los compañeros también van a ser peores, ¿no? El niño con narcolepsia va a preferir quedarse en casa durmiendo que salir a jugar con sus amigos en el recreo. No va a querer jugar al fútbol, por ejemplo, con ellos porque no puede, porque está fatigado, porque está cansado, porque tiene sueño. Van a ser un poco los excluidos de clase porque es el rarito, ¿no? Incluso la relación con los padres va a ser peor porque incluso se les tacha de querer llamar la atención con sus conductas, con sus comportamientos y realmente lo que le pasa es que tiene sueño. E incluso, por ejemplo, las cataplegias, van a sufrir cataplegias, pero es totalmente diferente que la del adulto. No es un ataque súbito de pérdida de tono muscular ante una emoción fuerte. Es como un estado continuo o semicontinuo de hipotonía. O sea, el niño tiene un aspecto flojo. Anda, camina como un poco inestable, tiene una expresión característica que se llama la facies cataplégica, que es la boca medio abierta, la lengua para afuera, los ojos semicerrados. O sea que ya sumado a todo eso van a ser más raros y físicamente diferentes a los otros niños de su clase y van a tener parálisis de sueño, van a tener alucinaciones que el niño no va a saber explicar en ningún momento. Para el niño va a ser algo terrorífico, los va a contar como si fueran pesadillas, ¿de acuerdo? Entonces, claro, con toda esta amalgama de síntomas, al final va a ser diagnosticado un trastorno psiquiátrico o de TDAH, por ejemplo, de déficit de atención. Y realmente lo que le pasa es que tiene sueño y no sabe explicar por qué. Es tremendo el impacto, ya no solo en la calidad de vida, sino también hablando de población infantil con los casos tan tremendos que estamos viendo de bullying, de abuso escolar, como claro, estos niños, si no reciben el tratamiento y no se les diagnostica, son diana. Son carne de cañón, efectivamente, porque van a ser el diferente, el que no va a querer jugar con nosotros, el que se van a reír de él en clase porque se va a quedar dormido, el que va a ser más retraído también, va a ser más tímido, va a ser más introvertido porque no quiere ser diferente, va a verse a sí mismo que no se va a desarrollar igual que sus compañeros, que no va a poder jugar con ellos, que no, cómo va a tener horas en el día para estudiar, jugar, salir con ellos si lo que necesita es dormir. Efectivamente, son un niño totalmente diferente que a él mismo le va a mermar su carácter, su forma de ser y al final van a desarrollar muy probablemente algún tipo de trastorno anímico y se va a confundir. Los síntomas al final de los trastornos anímicos y la narcolepsia en los niños se van a solapar los unos con los otros y te va a llegar a la consulta un niño que te cuenta que está deprimido, simplemente. Y lo que le pasa es que tiene narcolepsia y no lo saben. Qué importante aquí el papel ya no solo de los padres, sino también de todo el personal docente, las personas que están en los centros educativos, de también tener esta información para poder orientar. Evidentemente ellos no van a diagnosticar, pero poder orientar.
Antes nos has adelantado que un detonante clave de las cataplegias son episodios de emociones fuertes. Y lo curioso es que pueden ser emociones tanto agradables como desagradables. Y esto, de nuevo, ¿en todos los pacientes es así? ¿Puede ser indistintamente o hay algún tipo de paciente que es más en situaciones más desagradables de estrés? Porque, claro, teniendo en cuenta el estilo de vida que tenemos todos hoy en día, que estamos todos estresados, perdidos, ya si a una persona además que sufre narcolepsia, su detonante es entrar en un nivel de estrés muy alto, pues claro, ya está... Efectivamente. Está perdido. La risa es el principal detonante de las cataplegias, pero no tiene por qué ser la risa. Por ejemplo, tengo algún paciente que es la risa maligna, digamos, la risa de me estoy riendo de alguien, esa risa la que le va a provocar la cataplegia. Pero luego también situaciones vitales estresantes como discusiones, llanto, etcétera, también puede provocar las cataplegias. El vivir en un estado crónico de estrés, ¿de acuerdo? Preocupaciones, nerviosismo, va a alterar la enfermedad, va a empeorar muchísimo la enfermedad porque entonces van a ser pacientes con unos patrones de sueño peores, van a dormir peor por la noche, van a tener más dificultad para mantener el sueño, por tanto van a tener más somnolencia durante el día y claro que ese estrés crónico va a ser carne de cañón para de repente un episodio, pues un ataque de pánico, un estrés más agudo, una discusión, un llanto que les va a favorecer el tener la cataplegia. Antes hemos descrito cómo es o qué sienten los pacientes cuando tienen un episodio pues eso, de ataque de sueño incontrolado, pero ahora te quiero preguntar por ese otro síntoma tan característico, por la cataplegia. ¿Qué se siente? Ya nos has dicho que no en todos los pacientes que tienen narcolepsia hay presencia de cataplegia, pero o sea, ¿cómo es el día de una persona que sufre cataplegias? Así más sencillo. Pues el día de una persona que sufre cataplegias es duro. ¿De acuerdo? Porque de hecho son pacientes que van a tener conductas de evitación para evitar determinadas situaciones como el reírse o el discutir para no sufrir estos episodios, porque lo que les ocurre es que están despiertos, son conscientes de ello perfectamente y notan una relajación muscular total y absoluta, incontrolable, una pérdida de tono muscular. Una pérdida de tono muscular que puede afectar, por ejemplo, a grandes grupos musculares y provocar que se caigan al suelo, pero siendo conscientes de ello, sin poder evitarlo. O puede afectar de manera parcial la musculatura de la cara. La cara es muy característico, que notan que, por ejemplo, se están riendo, les empieza a temblar la barbilla y se les descuelga la mandíbula y no pueden, se les cae la lengua hacia afuera, no pueden controlarlo. Es breve, ese toque es breve, pero es que es irremediable y aparte son conscientes de ello, no se quedan dormidos, son conscientes, están despiertos y de repente me he caído al suelo porque me he reído. Claro, esto también lastra mucho la vida del paciente porque lo que hacen es desarrollar una serie de actitudes de evitación, de un aplanamiento emocional porque no quieren sentir, no quieren sufrir ese tipo de ataques. Es que estaba pensando, claro, ahora me pongo en el papel de las personas que conviven con una persona que sufre narcolepsia, que no lo saben, que pueden ver alguno de estos rasgos y pensar desde le está dando un ictus porque se le está descolgando la mandíbula y si no eres médico pues no puedes tampoco distinguir, a se ha desmayado cuando lo que ha tenido es un ataque de sueño, o sea que también desde el punto de vista de las personas que conviven con el paciente también tiene que ser tremendo el ser testigo de estos episodios, ¿no? Sí, porque normalmente lo van a llevar al hospital muy asustados de Dios mío, ¿qué le está pasando a mi hijo, a mi marido, a mi primo, a quien sea? Y muchas veces en el propio hospital les van a diagnosticar de epilepsia. Por ejemplo, es muy típico, me está pasando esto, pues te diagnostico de epilepsia y aparte son pacientes que vienen con un fármaco que es total y absolutamente innecesario. Y luego también, desgraciadamente, que esto ocurre mucho en los niños, se les tacha de querer llamar la atención, de que están teniendo conductas inapropiadas pues para llamar la atención de los padres. Claro, el niño no va a poder en ningún momento describir qué es lo que le está pasando, qué es lo que está sintiendo y realmente pues incorpora en su vida que tiene una serie de cosas raras, diferentes a otros niños, por ejemplo, otras personas, y que le sucede eso y que, por tanto, está prohibido reírse, está prohibido discutir, está prohibido llorar. Tremendo. Vamos a seguir analizando, porque sí que nos has dado algunas pinceladas, pero ahora vamos a entrar ya de lleno en la calidad de vida de estos pacientes, porque con todo lo que hemos escuchado hasta ahora ya uno se puede hacer una idea de que tienen una calidad de vida muy mermada. Y sí que te pediría si podemos distinguir entre, por un lado, calidad de vida de ellos consigo mismos, porque también yo me imagino que hasta que te diagnostican esta enfermedad, tú convivir con esa sintomatología de pensar que eres un bicho raro, pensando en los niños. O sea, por un lado, cómo afecta tu calidad de vida en tu relación contigo mismo, tu relación con otras personas y luego en el día a día, a la hora de trabajar. Claro, dependiendo de qué trabajos hay cosas que no podrás hacer. A la hora de ir a la compra,
a la hora de sacarte el carnet de conducir, a la hora de hacer un examen, o sea, cosas que son lo más cotidiano para las personas que no tenemos esta enfermedad, pero que se ve totalmente alterado en el caso de estos pacientes. Claro, evidentemente la propia sintomatología de la enfermedad, la somnolencia, los ataques de sueño, las cataplegias, va a limitar muchísimo el día a día de estas personas. Especialmente el paciente con narcolepsia lo que nota es una disminución de su bienestar físico, de su vitalidad, ¿no? De sus ganas, de salir a la calle, de salir a comprar, de salir a hacer ejercicio físico, porque no pueden, porque tienen un nivel de energía muchísimo más bajo, porque están fatigados. Claro, ¿cómo se va a poner a estudiar un paciente que tiene narcolepsia una carrera universitaria si se va a quedar dormido en el escritorio? ¿Cómo va a poder trabajar, ¿no? Si es que consigue acceder al mercado laboral. O sea, los pacientes con narcolepsia además tienen una productividad en el trabajo casi 3 veces menor que un paciente sano. Y esto, claro, es el miedo de voy a perder mi trabajo, mi capacidad económica, no voy a poder ascender en mi trabajo, me voy a quedar estancado. O sea, son pacientes que ven cómo su vida se queda un poco estancada, que no pueden avanzar. Lo mismo ocurre con las relaciones sociales, ¿no? Como hemos dicho antes, son pacientes que tienden a ser más tímidos, más introvertidos, que evitan el relacionarse con otras personas pues por la vergüenza a desarrollar alguno de estos síntomas. ¿De acuerdo? Y entonces este paciente va a poder tener amigos, va a poder salir con ellos. ¿Para qué va a ir al cine si se va a quedar dormido? Por ejemplo, va a poder tener una pareja. Me salgo a cenar con mi pareja y me quedo dormido. Va a poder formar una familia y cuidar a sus hijos si tiene estos ataques de sueño. Y la conducción, por ejemplo, la conducción es muy importante en la sociedad en general. La somnolencia diurna al volante es un problema muy serio, pero especialmente con el paciente con narcolepsia, que tienen una probabilidad de tener accidentes de tráfico pues 3-4 veces mayor. No se pueden sacar el carnet de conducir. 1, porque no pueden, y 2, porque no quieren, porque les da miedo el chocarse, evidentemente. Pueden tener accidentes domésticos también en casa. Puede vivir sola una persona con narcolepsia, me refiero. Me pongo a hacer la comida y me quedo dormido. Se me va a quemar la comida. Y ya no solo eso, sino que efectivamente su rol en la sociedad, ¿cuál es? ¿No? Se ven diferentes al resto de personas. Ven cómo sus compañeros, gente de su entorno, va evolucionando. Pues me he sacado los estudios universitarios, estoy trabajando, he formado una familia y ellos no pueden. Se quedan un poco atrás, ven que no pueden seguir avanzando. Y claro, esto va a mermar muchísimo su carácter, su forma de ser. Son pacientes que al final van a desarrollar un trastorno anímico porque ven que no pueden, que no llegan y no saben por qué, no saben qué les está pasando y asumen ese rol de soy diferente, soy raro y tendré que vivir toda la vida con ello. Y tampoco airearlo demasiado porque me van a tachar de bicho raro. Así que me voy a quedar recluido en mi casa al final. Igual que sucede con las patologías relativas al insomnio, este puede ser a la vez causa y consecuencia de esa mala calidad del sueño. En el caso de los pacientes con narcolepsia, también lo hemos dicho antes, ¿no? ¿Cómo afecta el agravamiento de la enfermedad? Porque no se tiene un sueño de calidad que es provocado precisamente por la enfermedad, ¿no? Por ese círculo vicioso del que hablábamos antes. Y cómo impacta esto en el medio y largo plazo en esas consecuencias que tiene la privación de sueño y el tener un sueño de mala calidad, porque sí que sabemos las consecuencias y el impacto que tiene en paciente sano esa privación crónica de sueño, pero claro, en este tipo de pacientes, ¿cómo es el deterioro de su salud? Ya no la calidad de vida de la que hemos hablado, sino también el deterioro de su salud. No sé si sabéis si hay mayor probabilidad de desarrollo de algún tipo de enfermedad asociada Pues sí, efectivamente, la propia enfermedad de manera intrínseca va a provocar que un paciente duerma mal por la noche por todo el tema que hemos hablado de las hipocretinas al principio, que además de estabilizar la vigilia, también favorecen la continuidad del sueño. Pues bien, de todas formas, el paciente que tiene narcolepsia, bueno, además esta fragmentación del sueño, esta alteración del sueño nocturno muchas veces impacta en su calidad de vida, está en el top 3 de síntomas que les van a afectar negativamente, incluso más que el tener sueño durante el día, incluso. Va a hacer que, por ejemplo, la gestión emocional sea peor. O sea, una persona cuando duerme mal por la noche, al día siguiente va a estar más irritable, más irascible y, por tanto, el paciente con narcolepsia, al estar más irritable y más irascible, va a provocar un círculo vicioso de voy a dormir peor por la noche, ya no por la enfermedad, sino por cómo me encuentro durante el día. Si desarrolla un trastorno del ánimo, además una depresión, voy a dormir peor por la noche, por tanto, durante el día voy a tener más somnolencia, por tanto, me voy a encontrar peor. Efectivamente, esto es un círculo vicioso que hay que cortar en algún momento porque ven totalmente afectado todos los aspectos, todas las esferas de su vida. Y sí que es cierto que la narcolepsia como tal va a desarrollar por la propia enfermedad algunas enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, los pacientes con narcolepsia son más propensos a tener alteraciones cardiovasculares que se pueden ver potenciadas por la privación crónica de sueño. En la población general, dormir mal
afecta incluso a procesos oncológicos, ¿de acuerdo? En el paciente con narcolepsia también se lo va a provocar y lo va a aumentar porque la propia enfermedad también va a llevar intrínsecamente pues, esa mayor probabilidad de tener algún tipo de enfermedad de este tipo. Y ya me imagino que todos los procesos cognitivos, todo, capacidad de concentración, toma de decisiones, memoria, todo eso también, en su caso. Claro, efectivamente, el paciente con narcolepsia, insistimos, por la propia enfermedad, tiene una peor capacidad de alerta, de atención, de concentración. Y el dormir mal por la noche pues les va a potenciar muchísimo más. Van a tener lo que se conoce como niebla mental, o sea, que no son capaces de razonar con claridad, no son capaces de pensar con claridad. Incluso van a desarrollar comportamientos automáticos, ¿no? Que es como una de las manifestaciones también de la somnolencia. Esto es muy típico de ver de, pues, por ejemplo, un niño o un paciente adulto que está escribiendo y de repente empieza a escribir de manera ilegible o para totalmente de escribir o falta de ortografía, y es porque está totalmente inatento, totalmente desconcentrado, efectivamente, con una limitación cognitiva muy importante. Viendo las consecuencias que tiene de todo tipo en nuestra salud, en la calidad, bueno, en la salud de los enfermos y en su calidad de vida, uno entiende lo importante que es el diagnóstico, pero claro, aquí entramos en un problema, y es que esta enfermedad rara, como hemos dicho al principio, es una enfermedad infradiagnosticada. ¿Qué pasa con los pacientes que no son diagnosticados? Porque si ya de por sí la vida es muy dura para los pacientes que reciben el tratamiento adecuado porque han sido bien diagnosticados, ¿qué pasa con los que no han sido diagnosticados y no tienen ese tratamiento? Pues es un caos para ellos en todos los aspectos de su vida. Quien más lo sufre es el adulto que ha empezado con estos síntomas en la narcolepsia en la edad pediátrica. ¿De acuerdo? La edad pediátrica, simplemente tener los síntomas cuando son niños es un factor de riesgo para este infradiagnóstico porque, claro, son síntomas, hemos dicho, muy atípicos, que se confunden con muchas enfermedades. Y yéndonos al otro lado, a los pacientes que sí son diagnosticados, claro, ¿qué tratamientos existen? Evidentemente, aquí no se está proporcionando tratamiento, y siempre digo, la doctora es médico, pero no es tu médico, o sea que esto no es un tratamiento para nadie, pero sí que me gustaría saber qué tratamientos existen para tratarlo, si es de tipo farmacológico, si es mindfulness, no lo sé, es que claro, es tan sumamente complejo que se me ocurren muchas cosas que no sé si se utilizan y sobre todo si son útiles para tratar a estos pacientes. Pues sí, dos ramas. Está el tratamiento farmacológico y el no farmacológico. El farmacológico es crucial, ¿de acuerdo?, en los pacientes. Y hay un montón de fármacos diferentes para tratarlos. Por una parte, están los que se llaman promotores de la vigilia, ¿de acuerdo?, los que favorecen el estar despierto, que pueden ser del tipo psicoestimulante, son fármacos que reducen la somnolencia durante el día, pero ya está, sin acción sobre las cataplegias, ni alteración del sueño nocturno, ni nada. Y luego están los promotores de la vigilia, por ejemplo, que actúan en la vía histaminérgica, que se llama la histamina. La histamina es un neurotransmisor del cerebro que potencia, promueve, estabiliza el estar despierto y que además también favorece la atención, la memoria, la concentración, y que tiene un efecto beneficioso en otros síntomas como las cataplegias, las parálisis del sueño, las alucinaciones. Luego están los fármacos antidepresivos, muy típico usarlos para tratar única y exclusivamente las cataplegias, sin acción sobre otros síntomas. Y luego están los depresores del sistema nervioso central, que lo que hacen es, digamos, estabilizar el sueño por la noche, potencian el sueño nocturno, el sueño profundo, y de esta manera, al día siguiente, el paciente va a tener menos somnolencia y además efectos beneficiosos en otros síntomas como son las cataplegias o los síntomas asociados a la enfermedad de los que hemos hablado. Ensayos clínicos, hay un montón. Se están ahora poniendo muy de moda el estudiar los análogos de la hipocretina. Es decir, te falta hipocretina, pues toma algo que vaya a asimilar sus funciones, pero eso está todo en fase de experimentación. Y luego el tratamiento no farmacológico. El tratamiento no farmacológico es fundamental en estos pacientes, es otro de los pilares básicos. El tratamiento no farmacológico orientado, por una parte, a la sintomatología propia de la enfermedad, siendo fundamental la higiene del sueño, horarios regulares para acostarse, para levantarse, y en su rutina del día a día. E incorporar en esta rutina del día a día el ejercicio físico. Eso es también muy importante en estos pacientes porque, uno, por la propia enfermedad, son pacientes que van a desarrollar con más facilidad sobrepeso, ¿vale? Y luego también porque tienden un poco al sedentarismo, ¿no? Por esa fatiga, esa falta de capacidad física y demás, tienden al sedentarismo, lo que va a hacer que desarrollen sobrepeso y obesidad con más facilidad y que se potencie, por tanto, su somnolencia durante el día. Y realmente el ejercicio físico, ya por salud, evidentemente, pero es una de las maneras más inocuas, no invasivas, más sanas de mantenerme alerta, de provocar una excitación en el sistema nervioso.
¿Qué más cosas hace? Les recomendamos, pues, por ejemplo, las siestas programadas. Hemos dicho que esos periodos de tiempo que sufren ellos en los ataques de sueño son muy reparadores, pues lo voy a utilizar. Voy a, en vez de, por ejemplo, a media mañana necesitar otro fármaco para que llegar al final del día sin sueño, pues lo que voy a hacer es dormirme una siesta que me programe de media horita, por ejemplo, y al ser una siesta muy reparadora, pues me va a servir para durar el resto del día despierto. Y luego la psicoeducación, psicoterapia. Hemos hablado del impacto psicológico que tiene esta enfermedad, de la facilidad de desarrollar trastornos anímicos, ¿de acuerdo? Y cada vez está más de moda, vamos a decir, el enfocarnos en la salud mental del paciente con narcolepsia, ¿no? Con la psicoterapia, con la psicoeducación, que el paciente va a poder entender las implicaciones de esta enfermedad en su día a día, qué esperar de ella, perspectivas futuras, ¿de acuerdo? Y luego también tratar específicamente trastornos del ánimo que pueden estar teniendo. Y me imagino que trabajar la aceptación, porque claro, cuando es una enfermedad que por ahora no tiene cura, ese trabajo de asumir que es para toda la vida, en principio también entiendo que tiene que ser claro, porque son importante. Pacientes que tienen ese estigma, ¿no? De que tengo una enfermedad neurológica crónica que no tiene cura, porque no tiene cura conocida, y que voy a necesitar un tratamiento farmacológico o no farmacológico de por vida, que no voy a poder dejarlo. Cuando hablabas del primer tipo de fármacos, esos estimulantes, me ha venido a la cabeza estimulante por excelencia del que tiramos todos cuando tenemos un poquito más de sueño de lo normal, café, bebidas energéticas. Entiendo que las rutas metabólicas de todo esto no tienen nada que ver con lo que nos has explicado al principio, pero en el caso de estos pacientes, ¿podría ser adecuado un consumo de cafeína, concretamente cafeína y café, estratégico, o justamente en su caso es mejor evitar todas esas sustancias estimulantes, por muy lógico que pueda parecer de, oye, pues me va a entrar el sueño, me enchufo un café doble? Sí que pueden usarlo. La cafeína, el café, bebidas energéticas, que es mejor evitarlas por tema de azúcar y demás. El café historias. Tiene cosas buenas, las bebidas no, Eso ninguna. Es. Pero el café sí que es recomendable, igual que esta siesta en mitad del día. Algunos pacientes no se recomienda en absoluto, pacientes que son insomnes o que tienen otros problemas del sueño, no les recomendamos que duerman durante el día, y al paciente con narcolepsia sí. Al paciente con narcolepsia también se le puede recomendar un consumo moderado, de acuerdo, de café, porque no le vaya a afectar a la noche tampoco. Pero, por ejemplo, si me voy a planear un viaje, si tengo que conducir, pues si dormirme una siesta antes y tomarme un café o llevar ahí el termo de café en el coche, pues sí que es una estrategia para poder mantenerse alerta. Los power nap, que llaman los americanos, siesta con café después. Efectivamente. Y vamos a hablar ahora ya más en positivo. Una vez que hay diagnóstico, que se empieza tratamiento, ¿hasta qué punto puede llegar a mejorar la calidad de vida de estos pacientes, ¿no? Que yo creo que es lo que les interesa también saber de, vale, tengo esta enfermedad, me pongo manos a la obra, ¿cómo va a mejorar mi vida? Simplemente el hecho de que el paciente venga a la consulta y tú le expliques que todo lo que le está ocurriendo tiene un nombre y unos apellidos, que es una enfermedad que puede explicar todos y cada uno de los síntomas que lleva padeciendo X años de su vida, ya le va a suponer un alivio. Una descarga, ¿no? Claro. Totalmente. Ya entienden que no son el vago de la familia, no son el rarito, no son el diferente, sino que es que tiene una enfermedad que lo va a explicar. Y luego, claro, el mejorar la somnolencia, las cataplegias, ataques de sueño, todos estos síntomas, pues al paciente le va a producir una mejoría muy significativa de su calidad de vida, ¿no? Van a pasar de la noche a la mañana, porque van a ver que ya no se van a sentir incapacitados por ese deseo, esa necesidad de dormir. Van a poder salir a la calle. Si tienen que ir a la compra, van a poder hacer la compra. Si quieren hacer ejercicio físico, van a poder hacer ejercicio físico porque va a disminuir esa falta de energía, esa fatiga. Y esto al final va a ser una cadena de acontecimientos, porque al verse mejor, al ver esa mejoría en distintos aspectos de su vida, pues les va a dar ese plus de motivación de me voy a poner a estudiar, voy a aplicar para un puesto de trabajo sin esa limitación de la somnolencia. Para las relaciones interpersonales, mejor, van a perder ese miedo a que de repente tengan una cataplegia y se rían de ellos, ¿no? Pero no hay que olvidar que son pacientes que llevan muchos años normalmente por este infradiagnóstico, con esta enfermedad a sus espaldas, ¿no? Con una carga emocional muy importante, con ese estigma del que hemos hablado de que van a ser enfermos crónicos. Y hay veces que esa mejoría que se espera con el tratamiento farmacológico y no farmacológico, pues se ve un poco sesgada, ¿no? Por cómo el paciente ha sufrido la enfermedad durante tantos años. Por eso tan importante el tema de la psicoterapia. Pero sí, sin ningún tipo de duda, el paciente diagnosticado y tratado de narcolepsia ve una mejoría clara de su nivel de vida. A lo mejor la somnolencia que tiene durante el día no llega al nivel que podemos tener pues una persona sana que no tenga esta enfermedad,
Pero claro, de pasar es una somnolencia incapacitante, pasa a ser algo que puedo controlar con determinados fármacos y que además tengo determinadas estrategias para saber qué hacer para paliar estos síntomas. Esa sensación de que tienes el control de tu vida, que obviamente es muy agradable. Hemos hablado, has mencionado en varios momentos de la entrevista, has hecho referencia a la salud mental, pero sí que me gustaría preguntarte, porque es un tema que nos afecta absolutamente a todos y de hecho, ahí están las estadísticas, cada vez hay más casos, más problemas de salud mental, los jóvenes por jóvenes, los mayores por mayores, los niños por niños. Pero claro, en el caso de este tipo de patologías, imagino que la relación que hay entre sufrir o padecer narcolepsia y desarrollar enfermedad de tipo depresivo, incluso ansiedad, precisamente por esa incapacidad de controlar, no sé si tenéis datos, pero bueno, sí que nos explicaras una relación que yo veo casi directa, pero bueno, que me confirmara si es prácticamente una cosa lleva a la otra. Sí, efectivamente los pacientes con narcolepsia, más del 30% de ellos van a desarrollar sintomatología depresiva y más de la mitad síntomas ansiosos, ¿de acuerdo? Hemos hablado todo el rato del impacto, ¿no?, psicológico de la enfermedad en la calidad de vida y al ser una enfermedad crónica debilitante, pues va a crear un sustrato psicológico ideal para desarrollar síntomas depresivos. Y efectivamente, la ansiedad también es muy típica por esa sensación de falta de control. Son pacientes que están expuestos constantemente a situaciones impredecibles para ellos, que no pueden controlar, que no pueden manejar, como puede ser una cataplegia o un ataque de sueño, y esto les va a desarrollar incluso fobia social, el tener ataques de pánico, la hipocondría. Y ya no solo eso, sino que la narcolepsia es consecuencia de estos trastornos del ánimo, pero se relaciona de manera bidireccional, porque de manera intrínseca a la enfermedad, por su fisiopatología, las hipocretinas, estas moléculas, además de regular el ciclo de vigilia y sueño, también se van a implicar en otras funciones como el control de la respuesta al estrés, el control emocional, el control de los sentimientos. Entonces, claro, la propia enfermedad también te va a provocar el tener estos síntomas. Y en los niños y en los adolescentes, muy típico también y muy, muy infradiagnosticado. ¿Por qué? Porque son síntomas que se solapan entre ellos. Claro, un niño con depresión va a estar fatigado, va a estar hiperactivo, va a dormir por la noche, va a tener sueño durante el día, puede ganar peso, que son los mismos síntomas de tener una narcolepsia. Entonces se van a entremezclar entre ellos. ¿Qué tiene antes? La narcolepsia, el trastorno depresivo. Y un niño así, cuando llega a la consulta, de primeras le van a diagnosticar un trastorno psicótico, por ejemplo, mucho antes de una narcolepsia. Va a favorecer el ser el raro de la clase y va a empeorar aún más la salud mental de este chico. Pues, doctora, para concluir y bueno, también por recoger un poco todo lo que hemos hablado, narcolepsia, una enfermedad rara, importante, hemos hecho hincapié en que es una enfermedad infradiagnosticada, también este es el objetivo de hacer este podcast, que se dé más visibilidad y sobre todo que haya más conocimiento, porque en España más del 60% de los pacientes están sin diagnosticar, o sea, es una cifra altísima. Y además, esto también tremendo, el diagnóstico suele tardar en llegar unos 10 años de media, o sea que una persona puede estar hasta 10 años sufriendo toda esta sintomatología, con lo que hemos visto que implica para su calidad de vida y la calidad de su salud, sin saber qué es lo que le está pasando. Entonces, aunque evidentemente el diagnóstico tenéis que hacerlo los profesionales, faltaría más, sí que existen dos herramientas de valoración de la somnolencia que además ahora os voy a decir el enlace donde podéis acceder a estas dos pruebas para que todos los que queráis hagáis estas dos pruebas de somnolencia, pero te quería pedir por favor que nos explicaras rápidamente en qué consisten estos dos test que podéis entrar ahora mismo, os digo el enlace para que entréis y los hagáis, tanto para ver vosotros vuestros niveles de somnolencia, que aunque no tengáis narcolepsia, esto es una cosa que todos nos tenemos que controlar, pero también pensando en que lo mismo tenéis alguien en vuestro entorno que puede ser un posible paciente de somnolencia. Entonces, ¿cuáles son estas dos pruebas? Pues mira, para valorar la somnolencia, básicamente hay que definir en qué situaciones aparece, ¿no? Para eso tenemos la escala de somnolencia de Epworth. Es una herramienta muy validada, muy extendida, muy utilizada, que lo que se hace es plantear al paciente 8 situaciones cotidianas del día a día y con una puntuación de 0 a 3, la probabilidad que tiene de quedarse dormido. Situaciones como estar viendo la televisión, estar conduciendo, estar manteniendo una conversación, ser el copiloto de un coche, y de 0 a 3, si no es nada probable el quedarme dormido o si me quedo dormido irremediablemente. Si puntúo por encima de 10, ya se considera que 10 o por encima de 10 ya se considera que tengo una somnolencia significativa y por encima de 15 es una somnolencia severa. Y luego está el test de Unlanlina,
que lo que va a valorar es la probabilidad clínica de tener narcolepsia directamente, no somnolencia, sino la narcolepsia como tal. Son simplemente 4 preguntas en donde se plantea al paciente, pues por ejemplo, ante un ataque de risa, un ataque de llanto, otra situación que suponga cierta excitación, si le ocurren algunos de estos síntomas, pues el caerse de rodillas, el notar cómo pierde la fuerza de la cara, si se ha llegado a caer al suelo, con la probabilidad de me ha pasado, no me ha pasado nunca, me ha pasado X veces a lo largo de mi vida. También pregunta cuánto tiempo tardo en quedarme dormido por las noches. Va a preguntar si necesito dormir siestas durante el día y cuántas. Y va a preguntar con qué probabilidad me quedo dormido durante el día. Claro, si me quedo dormido y en qué situaciones. Si me quedo dormido estando de pie, si me quedo dormido estando en público, si me quedo dormido en distintas situaciones, como puede ser eso, la comida, que ya se evalúa un poco en el test de somnolencia de Epworth. Ahora os doy el enlace. Esto lo he hecho adrede porque si no habríais ido corriendo a entrar al enlace y no habríais escuchado a la doctora. Os digo dónde podéis encontrar los 2 test. En narcolepsia-medio, la rara del sueño, con n.es. Ahí tenéis acceso a los 2 test. Os los dejo enlazados de todas formas en las notas del episodio. Podéis también acceder a toda la información que queráis sobre narcolepsia en la cuenta de Instagram narcolepsia-la rara del sueño. Y os animo, lo he dicho antes, os animo a que hagáis los test, porque aunque no sufráis narcolepsia, la somnolencia diurna es un problema. Nos lo ha dicho la doctora, es una de las principales causas de accidentes de tráfico. Yo ahora, cada vez que me subo a un avión o cojo un taxi, o incluso yo misma cuando cojo el coche, me planteo cómo he dormido esa noche. O sea que os animo de verdad a todos a que hagáis los test. Y aquí termina la entrevista. Muchísimas gracias, doctora Elena Ameyugo. Ha sido maravilloso escucharte porque un tema tan complejo, explicarlo de una forma tan sencilla no es fácil, así que muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros por dar visibilidad a esta enfermedad tan rara, tan incapacitante, tan invalidante, ¿de acuerdo? Porque básicamente el paciente que va a sufrir esta enfermedad va a ser, como hemos hablado durante toda la entrevista, un paciente que no se va a poder desarrollar como ser humano. Por eso es importante que si tenemos un amigo, un compañero de trabajo o nosotros mismos que preferimos, por ejemplo, quedarnos en casa sin salir a la calle porque ese deseo, esa necesidad, esas ganas de dormir me lo impiden. Si me quedo dormido en reuniones de trabajo, si tengo un compañero con el que estoy hablando y pierde el hilo de la conversación, si tengo un amigo que tenga un hijo, mis propios hijos, un sobrino, que es el raro de la clase, que saca malas notas, que se porta mal, que le llama la atención porque se queda dormido en clase, o si tengo ese amigo que se cae de risa literalmente cuando estamos contando un chiste, tienen que saltar las alarmas. Tiene que consultar en una unidad de sueño, porque hemos visto que si evitamos este infradiagnóstico, el diagnosticar a tiempo a estos pacientes y ofrecerles el tratamiento farmacológico y no farmacológico del que hemos hablado, va a permitir que el paciente tenga una vida perfectamente normal, casi igual que la de gente sana de su entorno, y que se va a poder desarrollar como persona, como ser humano, va a poder tener una educación, va a poder tener un trabajo, va a poder tener relaciones normales con el resto de seres humanos de su entorno, su pareja, su familia, sus hijos, y en definitiva va a crecer como persona. Pues muchísimas gracias, doctora, y también gracias de nuevo a Bioproject por apoyar el contenido de valor y riguroso que compartimos cada semana en este programa de podcast. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.